Estamos de vuelta en CNN Chile Radio AM y vamos a tomar contacto con Valentina Nieto, que se encuentra en el Palacio de la Moneda, en lo que se está desarrollando a esta hora, que es el último consejo de gabinete correspondiente a esta administración. Habló el presidente Boric al inicio de esa reunión junto a sus ministros y los detalles se los vamos a preguntar a Valentina. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Ivo, muy buenos días. Así es, consejo de gabinete, el último del gobierno del presidente Gabriel Boric antes del traspaso de mando el próximo 11 de marzo. Y hubo varios temas que el mandatario puso sobre la mesa. El primero de ellos fue el de los incendios forestales. Antes sí hizo un llamado a sus ministros y ministras a poder seguir trabajando en lo que queda de gobierno, en seguir apretando, decía él, lo que hay que apretar sobre todo con las agendas que están pendientes, también agendas intensas entre los ministerios para el traspaso de información entre los ministros entrantes y salientes. Pero a propósito de los incendios forestales, hizo hincapié respecto al proceso de reconstrucción, de las entregas ayudas de todas las personas que resultaron damnificadas en la zona centro-sur de nuestro país, más de 20.000 personas damnificadas en esa zona, y aprovechó también el presidente Gabriel Boric de hacer un llamado a la precaución a toda la ciudadanía, entendiendo que gran parte de este tipo de catástrofes ocurren por causas humanas. Por eso mismo es que hacía este llamado a las personas a poder tener precaución, entendiendo también las altas temperaturas que se registran en nuestro país durante la temporada de verano. Pero además abordó el presidente Gabriel Boric el trabajo ministerial en la zona de catástrofe a propósito de la entrega de viviendas de emergencia, también del trabajo de reconstrucción, que va a tener un proceso importante de cooperación entre el gobierno actual y el gobierno saliente. Tú estuviste hace algunos minutos atrás precisamente con el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, que ya también se ha reunido con el ministro Carlos Montes para poder abordar este tipo de políticas, entendiendo que el proceso de respuesta de la emergencia le iba a tocar a la actual administración, pero todo el proceso de reconstrucción le tocará a la administración que entra. Además, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a sus ministros a seguir trabajando codo a codo con los ministros entrantes, entendiendo que hay reuniones bilaterales que se han sostenido. Yo te mencionaba la de vivienda, también vimos durante esta semana una reunión en el Ministerio de Energía y así un sinnúmero de encuentros. De hecho, te cuento, Ivo, que acá en el Palacio de la Moneda, durante esta jornada, se va a realizar una de las primeras reuniones de la cartera de las Express. A las 5 de la tarde se va a reunir la cartera de las Express en el Palacio de la Moneda. Se espera que a eso de las 7 de la tarde puedan dar un punto de prensa para poder saber cuáles fueron los puntos que se abordaron, sobre todo entendiendo que hay una agenda legislativa que busca impulsar el gobierno actual y que tiene poco tiempo para poder llevarla a cabo antes de el término del gobierno y de vuelta del receso legislativo, y esto antes también del 11 de marzo de este año. Temas importantes en términos legislativos que también mencionó el presidente Gabriel Boric en su último consejo de gabinete, por ejemplo, el proyecto de Sala Cuna Universal, que sabemos que ha sido uno de los temas de tensión entre el actual gobierno, la oposición e incluso el gobierno entrante del presidente electo José Antonio Kast, con críticas duras que lanzó el presidente Gabriel Boric, de hecho esta misma semana, a la UDI, en donde de alguna manera los acusó de entorpecer el avance de esta medida. Dijo que habían tenido una actitud en donde buscaban básicamente excusas para no llegar a acuerdos y sacar este proyecto adelante. Bueno, ahora el presidente Gabriel Boric cambia de alguna manera el tono y llama a trabajar en unidad, esto para poner sobre la mesa primero las prioridades que tienen los chilenos y chilenas. Escuchemos parte de las palabras que dio precisamente el presidente Gabriel Boric al inicio del Consejo de Gabinete, su último Consejo de Gabinete en su gobierno, aquí en el Palacio de la Moneda. Yo he estado en diferentes sectores, en Tomé, en Penco, en poblaciones periurbanas en Concepción, y el dolor allá es muy grande, la resiliencia de las familias también gigante, y queda mucho trabajo por hacer, y quiero que estemos todos en sus respectivas áreas muy enfocados en seguir sacando adelante esto.
los instruyo a mantener esa línea, a entregar toda la información que sea necesaria, a tener un traspaso de mando durante estas semanas que esté a la altura de lo que el pueblo de Chile merece. Tenemos que retomar la agenda legislativa. Queremos sacar la ley de incendio y, por cierto, algo que ha estado en el debate durante los últimos días, el proyecto de Sala Cuna. Bueno, ahí precisamente digo lo que comentábamos, el proyecto de Sala Cuna Universal, que sin duda es una de las iniciativas que busca dejar ya lista el gobierno actual. Había dicho el presidente Gabriel Boric durante esta semana que la oposición no había querido llegar a un acuerdo para que el gobierno no tuviera este último éxito antes del término del mandato. Ahora el presidente cambia de alguna manera el tono y llama a poder llegar a acuerdos. También habló del proyecto del fin al CAE, el proyecto de incendios, también la ley de incendios que, entendiendo el contexto que hemos vivido en nuestro país en los últimos meses con la temporada de incendios que fue muy crítica, sobre todo en la zona centro-sur, se hace necesario, decía el presidente. Pero además mencionó lo que mencionábamos antes respecto a la agenda de reconstrucción. Escuchábamos ahí que hablaba de los incendios forestales. Hubo una cantidad de pérdidas humanas importante, 21 personas lamentablemente fallecidas, y por eso también es que se llama a la responsabilidad y también a poder entregarle las ayudas necesarias a quienes resultaron damnificados. Decía el presidente, reitero el llamado a la precaución porque vamos a seguir con esta temporada de incendios y que iban a seguir también trabajando con el gobierno entrante para que haya continuidad en el proceso. A propósito de las agendas de encuentros bilaterales que yo ya te mencionaba, durante esta jornada se va a sostener la correspondiente a la cartera de las Express. También mencionó que les llenaba de orgullo, decía el mandatario, de mantener una tradición republicana, esto también en un tono más conciliatorio, entendiendo las tensiones que han habido entre los ministros entrantes y salientes de distintas carteras con distintos temas sobre la mesa, especialmente también, por ejemplo, en la cartera de vivienda, que ha tenido varios temas, sobre todo relacionados al tema de la reconstrucción, ahora también con un informe de Contraloría que se pone sobre la mesa. Tú estuviste hablando, de hecho, con el futuro ministro Iván Poduje respecto a eso, esto relativo a los incendios forestales de Valparaíso del año 2024, y en donde incluso hubo discrepancias respecto a la cantidad de viviendas entregadas en el proceso de reconstrucción en esa zona, en donde se acusa una respuesta tardía también del gobierno. Bueno, distintas carteras que han tenido tensiones en diferentes materias, pero decía el presidente que hay que trabajar independiente de las diferencias, que hay que trabajar por Chile, que nos une el mismo país, decía el mandatario, y por eso instruía a sus ministros y ministras a seguir en esa misma línea, entregar toda la información que sea necesaria, en estos encuentros bilaterales que están sosteniendo las distintas carteras de gobierno. El día lunes se va a sostener un encuentro también en el marco de lo que son estos encuentros bilaterales muy importante, y se trata de la cartera de seguridad, que sabemos es una de las más prioritarias para el gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Tienen un tinte de gobierno de emergencia y por lo tanto lo que puedan hacer en esa materia es muy relevante. Aún no se tiene claro el horario, eso sí, en el que se van a encontrar el ministro Cordero y la ministra Steiner, pero ya sabemos que es el día lunes 16 de febrero. Nos imaginamos van a abordar diversas temáticas relativas a esta agenda y sobre todo pensando en la contingencia, lo que pasa con la seguridad municipal y con lo que conocimos esta semana, estas amenazas que le llegaron a la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, que se encuentra embarazada además y que dijo en una entrevista en el diario La Segunda que había recibido amenazas directas y que había incluso bandas coordinadas para poder atentar contra su vida. Por lo tanto, también ahí hay un tema relevante en cómo se ve esa agenda de seguridad municipal, pensando en que las autoridades en terreno municipales son las que están más cerca de estas realidades. Así que quedamos atentos sin duda, Ivo, a el punto de prensa que se va a sostener acá luego de este último consejo de gabinete. Debería ser a eso del mediodía, como te decía anteriormente, y veremos también las preguntas que le podamos hacer a la ministra vocera de gobierno en relación a los temas de contingencia, Cuba entre ellos, por supuesto, que fue también el anuncio que ayer marcó la pauta y ha generado críticas también por parte de la oposición con esta ayuda humanitaria que enviará nuestro país a la isla caribeña. Sí, hay hartas dudas todavía, sobre todo vale definir finalmente el monto
que va a ser a través de este fondo de Cancillería para poder aportar a Cuba. ¿Cuánto va a ser finalmente? ¿Cómo se determina eso? Se sabe que va a ser a través de UNICEF, de un tercero a la disposición para que esta ayuda llegue de manera directa al pueblo cubano, pero queda saber también los detalles y cuándo se va a ejecutar efectivamente esta ayuda, entre otros temas de contingencia, por supuesto, relacionados a la agenda legislativa, a lo que va a pasar en el mes de marzo y, por supuesto, lo que tú decías del proceso de traspaso de los distintos ministerios. Que estés muy bien, Vale.